En una reciente expedición, científicos se han encontrado con una sorprendente diversidad de especies nunca antes documentadas al explorar un río a aproximadamente 5 kilómetros por debajo del nivel del mar. El río Éufrates, sin embargo, no es simplemente un curso de agua, representa un emblema profundo de profecías antiguas, momentos históricos clave y un enigma que persiste a través del tiempo. Hoy, este río está en el centro de la atención mundial por una razón increíble. A medida que sus aguas disminuyen a un ritmo alarmante, secretos ocultos durante siglos emergen a la superficie. ¿Será que estos hallazgos indican el cumplimiento de las profecías anunciadas? ¿O es que finalmente estamos desvelando una parte olvidada de la historia humana? ¿Qué está ocurriendo en las aguas del Éufrates podría ser el cambio que todos esperábamos? Únete a nosotros en este viaje para desentrañar el misterio que rodea al Éufrates y descubrir qué revelan estos eventos sobre el futuro de la humanidad, especialmente sobre una de las profecías más trascendentales de nuestros tiempos, la ebullición del río Éufrates. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido considerado una fuente esencial de agua para las civilizaciones que habitaron el Medio Oriente, desde las antiguas culturas mesopotámicas hasta las naciones contemporáneas. Su importancia no solo radica en su función vital como recurso natural, sino también en su rol simbólico y cultural a través de los siglos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el río ha experimentado una drástica disminución de su caudal debido a factores como el cambio climático, la construcción de embalses y alteraciones geológicas. Esta situación está ocurriendo a un ritmo sorprendente y preocupante. En el contexto de las profecías bíblicas, particularmente en el libro de la Revelación de 1612, se menciona que el río Éufrates se secará, una señal antes de las últimas confrontaciones de los tiempos finales. Se describe cómo el sexto ángel desciende sobre el gran río Éufrates y sus aguas hierven, preparando el camino para los reyes del oeste. A medida que el río sigue mostrando signos de ebullición, no solo están saliendo a la luz artefactos y ruinas milenarias, sino que los habitantes cercanos han comenzado a reportar descubrimientos aún más sorprendentes. Pero antes de seguir con esta historia increíble, toma un momento para darle al botón de me gusta, dejar un comentario y por supuesto compartir este video con tus amigos. No querrás que se lo pierdan. Ahora sí, volvamos al tema. Recientemente, varios residentes en las cercanías del Éufrates han comenzado a hablar sobre una misteriosa criatura que parece estar emergiendo de las aguas hirvientes. Aunque no ha llegado a aparecer completamente, su enorme figura sombría y las potentes olas que provocó han dejado a todos los que fueron testigos completamente asombrados. Algunos han descrito su movimiento como algo antinatural, como si una fuerza ancestral y poderosa se estuviera moviendo bajo la superficie. Otros aseguran haber oído extraños sonidos profundos y resonantes provenientes del agua, sonidos que jamás habían experimentado antes. Estos sorprendentes relatos han llevado a muchos a especular que lo que han encontrado no es otra cosa que el legendario Leviatán, el temido monstruo marino mencionado en las escrituras bíblicas. El libro de Job describe al Leviatán con detalles tan impactantes que parecen sacados de un mito primordial. En Job 41, 1-2 se plantea una serie de preguntas poderosas. ¿Podrás sacar al Leviatán con un anzuelo o atarle su lengua con una cuerda? ¿Podrás ponerle un lazo en la nariz o atravesarle el hocico con un garfio?
Esta criatura es retratada como invencible, imposible de dominar por el ser humano. Sus escamas son como armaduras, y su capacidad para generar fuego con su aliento le da un poder desmesurado, lo que hace que cualquier intento de enfrentarse a él sea una misión imposible. A lo largo de la historia, muchos estudiosos de la Biblia han considerado al Leviatán como una metáfora que representa el caos primordial o incluso como una antigua criatura marina extinta. Pero, ¿y si esta figura mitológica, que siempre se ha interpretado de manera simbólica, se revela finalmente como una entidad tangible y real? La idea de un monstruo colosal sumergido en las profundidades de los océanos no es algo que se limite únicamente a las escrituras bíblicas. De hecho, diversas culturas y textos antiguos mencionan criaturas marinas gigantescas con la capacidad de destruir todo lo que se cruce en su camino. En el Salmo 74, versículo 14, se menciona que Dios atravesó la cabeza del Leviatán, lo que podría sugerir la existencia de una criatura monstruosa y multiforme que habita las aguas. En Isaías 27:1, el profeta también hace referencia al Leviatán, describiéndolo como la serpiente flotante, y predice que, en el futuro, Dios castigará y destruirá a este dragón que mora en el mar. Esto abre la posibilidad de que el Leviatán no sea solo una figura simbólica, sino una fuerza tangible que resurge en tiempos de grandes turbulencias y cambios en el mundo. Algunos expertos sostienen que la presencia de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas que permanecen ocultas, podría ser una señal de que algo trascendental está por ocurrir. Si realmente un monstruo ancestral ha regresado de las profundidades, su aparición podría marcar un evento de magnitudes inimaginables. En este sentido, algunos creen que la profecía bíblica está cobrando vida ante nuestros propios ojos, trayendo consigo una verdad que hasta hace poco parecía lejana y oculta. Antes de que sigamos explorando esta fascinante teoría, no olvides considerar la posibilidad de apoyarnos con un superchat. Cada contribución que recibimos es fundamental para continuar con este contenido y seguir profundizando en temas como este. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora bien, ¿qué significa realmente la aparición de una criatura como el Leviatán en el río Éufrates? Tradicionalmente, el Leviatán se asocia con los mares, pero la posibilidad de que haya sido avistado en las aguas del Éufrates podría ofrecernos una perspectiva completamente nueva. Este hecho plantea varias preguntas intrigantes. Algunos creen que, al secarse el río, criaturas que han estado atrapadas en sus profundidades durante siglos finalmente están saliendo a la luz. Otros sugieren que lo que estamos presenciando podría ser una manifestación sobrenatural, una señal de que algo mucho más grande está por suceder. En el libro de la Revelación, capítulo 13, se describen dos monstruos poderosos que emergen en tiempos de gran caos, uno del mar y otro de la tierra. Este pasaje podría estar relacionado con los eventos actuales que estamos viviendo. Estos seres monstruosos cumplen una función crucial en los últimos tiempos, actuando como agentes de confusión, poder y devastación. En la visión que se describe en el libro de la Revelación se relata: vi surgir una bestia del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, mientras que en cada cabeza se encontraba escrito un nombre que insultaba a Dios. Revelación. Versículo 1. Esta criatura posee la capacidad de desafiar a los fieles de Dios y dominar naciones enteras. Para muchos estudiosos, esta bestia simboliza un régimen político mundial que se levantará en los últimos días, probablemente un imperio anticristiano que buscará controlar el planeta. Sin embargo,
Otros sostienen que podría tratarse de una criatura real, un ser monstruoso que ha permanecido latente, aguardando il momento adeguato para su aparición. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale. ¿Es posible que el Leviatán esté vinculado a esta profecía? ¿Es el Leviatán un presagio de que el juicio final está a punto de ocurrir? Si este tema ha despertado tu interés, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Además, tus opiniones son fundamentales, así que te invitamos a dejarlas en los comentarios. Ahora, volvamos al asunto central. ¿Por qué se oyen estos extraños ruidos en el Éufrates? Según las antiguas leyendas y enseñanzas bíblicas, la ira de Dios frente al pecado y la desobediencia humana fue tan grande que decidió enviar demonios a la tierra, encerrándolos en las profundidades del río Éufrates. Estos demonios, condenados a la oscuridad, representan una severa forma de castigo y la justicia divina en su máxima expresión. Dios ordenó que se mantuvieran aprisionados para evitar que desataran el caos y la destrucción si llegaran a ser liberados. El río Éufrates, un lugar de gran significado histórico y espiritual, pasó a convertirse en una prisión para fuerzas malignas. Su cierre se interpretó como una señal de los tiempos de cambio, una advertencia de que algo grande estaba por ocurrir en el mundo. Estas leyendas no solo hablan de la supremacía y la justicia divina, sino que también sirven como un recordatorio de que los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar la moralidad y la fe. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre los demonios? Los demonios son ángeles que cayeron de su estado original, como se relata en Revelación 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos seres caídos tienen la misión de seducir y corromper a la humanidad, alejándola del camino de la salvación y sembrando el caos en el mundo. El relato simbólico sobre la caída de Satanás se encuentra plasmado en textos como Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 15. En ese suceso, Satanás descendió y arrastró consigo a una parte de los ángeles, aproximadamente un tercio según Apocalipsis 12:4. Y Judas 1:6 también alude a aquellos ángeles que cometieron ofensas. De esta manera, la Biblia identifica a los demonios como ángeles caídos que junto a Satanás eligieron rebelarse contra la autoridad divina. Esta representación no solo narra un acontecimiento histórico, sino que simboliza la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. El acto de rebelión, impulsado por el orgullo, transformó a estos seres en portadores de una fuerza opuesta al orden celestial, enfatizando la importancia del equilibrio y la justicia en la narrativa bíblica. Algunos de estos seres malignos se encuentran confinados en un reino de tinieblas, encadenados de manera eterna como castigo por sus transgresiones.
tal como se menciona en Judas 1:6. En contraste, hay otros que permanecen libres, operando como las fuerzas que influyen en este mundo sombrío y como entidades espirituales adversas que actúan en los reinos celestiales. Esta dualidad entre el encierro y la libertad resalta la complejidad de su existencia, mostrando cómo, a pesar de la condena, algunas de estas fuerzas continúan ejerciendo influencia en el ámbito terrenal. Dicho contraste subraya la constante batalla entre el bien y el mal, invitando a la reflexión sobre la presencia y el impacto del mal en diversas esferas de la vida. En pasajes como Efesios 6:12 y Colosenses 2:15, se revela que estos demonios continúan reconociendo a Satanás como su líder, enfrentándose incluso a otros ángeles caídos en un esfuerzo por frustrar el plan divino y obstaculizar el camino de los creyentes, como se relata en Daniel 10:13. Además, se indica que estos seres espirituales poseen la capacidad de tomar posesión de cuerpos físicos. Esta descripción enfatiza la perpetua confrontación que tiene lugar en los reinos espirituales, donde la influencia del mal se traduce en una acción concreta sobre el mundo humano. La lucha se manifiesta no solo como una metáfora, sino también en hechos palpables, alertando a la audiencia sobre la necesidad de mantener una fe firme y vigilante ante estas fuerzas adversas. La posesión demónica se define como el proceso mediante el cual un demonio logra dominar por completo el cuerpo de una persona. Este fenómeno, sin embargo, no puede afectar a quienes son considerados hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes, tal como se afirma en 1 Juan 4:4. Durante su ministerio en la tierra, Jesús se enfrentó en numerosas ocasiones a la presencia de estos seres oscuros. El fenómeno de la posesión resalta la intensa batalla espiritual que se libra en el ámbito físico, estableciendo una clara distinción entre quienes están protegidos por la fe y aquellos vulnerables a la influencia del mal. Este contraste refuerza el mensaje de salvación y la promesa de la protección divina, subrayando la importancia de cultivar una relación profunda con lo sagrado para enfrentar y superar las adversidades espirituales. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, desde luego, ninguno de estos espíritus oscuros pudo enfrentarse al poder supremo de Cristo. Numerosos individuos que se hallaban dominados por influencias demoníacas fueron conducidos ante él y con una sola palabra expulsó a esos espíritus malignos, tal como se narra en Mateo 8:16. Este acontecimiento no solo evidencia la autoridad inigualable de Jesús, sino que también marca un momento crucial en su ministerio, demostrando que la luz de la verdad siempre prevalece sobre la oscuridad. La liberación instantánea de aquellos que sufrían bajo el yugo del mal inspira a los creyentes a confiar en el poder transformador de la fe y la palabra divina. La capacidad de Jesús para dominar a los demonios fue una manifestación clara de su identidad como Hijo de Dios, según se destaca en Lucas 11:20. Incluso las entidades malignas, al encontrarse frente a él, reconocieron su autoridad y se mostraron temerosas ante su presencia. Este reconocimiento por parte de las fuerzas oscuras subraya la magnitud del poder divino que Jesús ostentaba. La reverencia y el temor que inspiraba evidencian que su misión trascendía lo terrenal,
ofreciendo una prueba irrefutable de su naturaleza celestial y recordándonos que el bien siempre triunfa sobre las fuerzas adversas. Al enfrentarse a Jesús, los demonios exclamaban con desdén: ¿Qué buscas de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para castigarnos antes del tiempo señalado? Como se recoge en Mateo 8:29. Estas entidades, plenamente conscientes de su destino, saben que el tormento final les aguarda. Esta confrontación resalta el profundo conflicto que existe entre la luz divina y las fuerzas de la oscuridad. La temeridad de los demonios, al clamar contra la presencia de Jesús, revela una conciencia aguda de su inevitable final, subrayando que ninguna fuerza maligna puede eludir la justicia y el orden establecidos por lo divino. Actualmente, Satanás y sus demoníacos seguidores se dedican a socavar la obra de Dios, intentando desilusionar a todos aquellos que se acercan a la luz espiritual. Diversos pasajes, 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 11:14-15, describen a estos seres de múltiples formas, como espíritus malignos, Mateo 10:1, impuros, Marcos 1:27, mentirosos, 1 Corintios 22:23, e incluso como ángeles de Satanás, Apocalipsis 12:9. Además, su accionar se refleja en la promoción de doctrinas erróneas, 2 Corintios 4:4, 1 Timoteo 4:1, en ataques directos a los cristianos, 2 Corintios 12:7, 1 Pedro 5:8, y en enfrentamientos contra los ángeles santos, Apocalipsis 12:4-9. A pesar de sus persistentes intentos de sembrar el caos, estos adversarios del orden divino son, en última instancia, enemigos derrotados. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, desarmó de manera definitiva los poderes malignos y expuso públicamente la victoria del bien. Colosenses 2:15. Esta realidad nos recuerda que sin importar la oscuridad que intente infiltrarse en el mundo, la luz y la verdad siempre prevalecerán. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, no tenemos motivo alguno para temer, pues el poder que mora en nosotros es mayor que el que impera en el mundo, tal como afirma 1 Juan 4:4. Esta certeza nos invita a vivir con valor y convicción, seguros de la protección divina en cada paso de nuestro camino. En definitiva, nuestra visión sobre los demonios es contundente. Aunque intenten sembrar desorden y confusión, su influencia se desvanece ante la fuerza imparable de la fe. Al confiar en el poder superior de la luz divina, encontramos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad, reafirmando que el bien siempre tiene la última palabra. Si disfrutas del contenido de nuestro canal, te invitamos a dejar tu comentario para que este video llegue a una audiencia aún mayor. Tu apoyo es vital para que sigamos creando contenido interesante y relevante, ayudando a que más personas se unan a esta comunidad. Además, ¿qué opinas sobre esta teoría? Algunos sostienen que existe un túnel que conduce al lugar donde los ángeles se encuentran confinados, tal como se describe en las Escrituras. Esta idea sugiere que, en algún punto, los caminos de lo divino y lo oculto se entrelazan en un misterio que ha fascinado a muchos estudiosos y creyentes a lo largo del tiempo. Según el libro de Apocalipsis, se relata que el sexto ángel hizo sonar su trompeta, y se oyó una voz proveniente de los 4 hornos del altar dorado ante Dios, ordenándole liberar a los 4 ángeles encarcelados en el majestuoso río Éufrates. Este acto, cargado de simbolismo, marca el inicio de eventos que desencadenarán consecuencias significativas. Este momento no solo es un llamado a la acción, sino que simboliza la ruptura de antiguos sellos y el despertar de fuerzas que habían permanecido ocultas durante siglos. La escena se vuelve aún más impactante al imaginar la liberación de estos mensajeros en un contexto de juicio y redención.
lo que añade un aura de misterio y expectación sobre el destino de la humanidad. A continuación, se explica que aquellos 4 ángeles, destinados desde tiempos inmemoriales para cumplir un rol preciso en el calendario divino, fueron desatados para ejecutar un juicio que resultaría en la pérdida de 1/3 de la vida humana. Se menciona que el contingente de fuerzas montadas ascendía a cifras asombrosas, multiplicándose en decenas de miles de manera formidable. Esta imagen impactante nos invita a reflexionar sobre la magnitud del poder y la precisión del plan divino, en el que cada cifra y cada símbolo tienen un propósito exacto. La descripción, repleta de detalles sobre las tropas y sus números, fortalece la sensación de inminente transformación en el orden mundial, preparando el escenario para un evento de proporciones épicas. La visión continúa relatando escenas sobre seres que operan con vestiduras compuestas por elementos tan intensos como piel de fuego, zafiro y azufre. Los corceles que conducen estos hornos se asemejan a fieros leones, y de sus bocas emanan llamas, fuego y azufre, ejecutando un juicio devastador. Por medio de estas 3 trompetas se desata un fuego purificador que acaba con 1/3 de la población, actuando tanto a través de la fuerza de los corceles como del ardor de sus bocas. Esta representación vívida y simbólica no solo destaca la fuerza destructiva que acompaña a estos eventos, sino que también evoca imágenes poderosas que han sido interpretadas a lo largo de la historia como manifestaciones del juicio final. La intensidad de estos elementos y la fusión de imágenes animales y elementales subrayan la implacable ejecución del plan divino, dejando en claro que ningún poder maligno puede detener la marcha de la justicia celestial. ¿Qué es un ángel o caído? Se entiende que la función primordial de estos seres es portar la muerte, un poder letal que, según Hebreos 2:14, está intrínsecamente vinculado a las obras del diablo. Estos seres permanecen en un estado de retención, aguardando el momento preciso en que serán liberados para cumplir con su designado rol en el gran esquema del juicio divino. Esta perspectiva nos invita a comprender que, aunque los ángeles caídos se encuentren actualmente confinados, su destino final está ligado a un proceso mayor de retribución. La narrativa bíblica, al exponer esta dualidad, refuerza la idea de que cada fuerza en el universo tiene un tiempo y un propósito, subrayando la ineludible justicia que rige el orden celestial. El mismo libro de Apocalipsis nos cuenta que el diablo es uno de los pocos que también se ve sujeto a restricciones, siendo confinado en un abismo sin fondo durante 1000 años. En este relato se menciona cómo el dragón, la antigua serpiente, también conocido como Satanás, es aprisionado por un periodo extenso, simbolizando la limitación definitiva de sus actos. Esta imagen de confinamiento resalta la idea de que incluso aquellos que encarnan el mal tienen un destino marcado por la justicia divina. La escena es una poderosa metáfora de cómo el orden se impone sobre el caos, mostrando que nadie, ni siquiera el más astuto de los adversarios, puede evadir el curso predestinado por lo divino. Por otro lado, hay otros ángeles caídos que se encuentran encadenados en la oscuridad, reservados para el juicio final, como se menciona en 2 Pedro 2:4. Específicamente, se hace referencia a 4 ángeles, a quienes algunos denominan Sagre, Plutus, Ángela y los Perderos, que se cree están recluidos bajo el río Eusradio. Según Apocalipsis 9:14, se ordena al 6º ángel liberar a estos 4 mensajeros confinados en el imponente río. Esta revelación nos lleva a imaginar un escenario apocalíptico en el que la liberación de estos seres desencadena un conflicto global de proporciones catastróficas.
La liberación de estos ángeles representa el comienzo de un juicio severo, en el que se prevé la pérdida de 1/3 de la humanidad, rememorando episodios anteriores en los que incluso 1/4 parte de la población fue sacrificada en medio de calamidades. En resumen, esta narrativa apunta a que el túnel mencionado conduce a una ubicación en la que se encuentran los ángeles confinados, y su eventual liberación desencadena eventos de juicio y destrucción a escala global. El relato bíblico se convierte así en un llamado a la reflexión sobre la inminente confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, mostrando cómo cada acción tiene consecuencias profundas en el destino de la humanidad. Esta interpretación, aunque sujeta a diversas teorías, nos invita a explorar con detenimiento los misterios y símbolos presentes en las Sagradas Escrituras. Nos reta a cuestionar y a investigar cada detalle, mientras nos preparamos para comprender mejor los mensajes que trascienden el tiempo y la historia, recordándonos que la lucha entre la luz y la oscuridad es tan eterna como la fe misma. El libro de Apocalipsis presenta una entidad sombría, conocida como la muerte, a la que le sigue el infierno. Se relata que, mediante la espada, la fama, la plaga y el accionar de ciertas criaturas, se autorizó a 1/4 de la tierra para ejecutar un juicio devastador, resultando en el fallecimiento de 1/3 de la humanidad, lo que simboliza una herida sangrienta de grandes proporciones. Esta representación apocalíptica no solo destaca el poder destructivo de estas fuerzas, sino que también enfatiza la magnitud del castigo divino. La imagen de una herida de sangre derramada invita a la reflexión sobre la vulnerabilidad de la existencia humana y la certeza de que cada acción, por insignificante que parezca, tiene consecuencias que trascienden el tiempo. En el Antiguo Testamento, el río Eusradio se utilizó como un símbolo para permitir la entrada de fuerzas enemigas en la tierra del pueblo de Dios. Este cauce se transformó en una metáfora de los tiempos finales, evocando el implacable avance de los asirios que, como se describe en Isaías 8:7 y 9:8, trajeron juicios divinos sobre Israel. Se narra cómo el Señor derramará las aguas poderosas del río, capaces de invadir todos los canales y quebrar cada orilla, incluso avanzando sobre Judá con fuerza incontenible. Esta imagen de la inundación simbólica destaca la intersección entre la naturaleza y el destino humano, subrayando que la historia está marcada por la intervención divina. La evocación del rey asirio en plena gloria nos recuerda que, en el escenario final, la justicia de Dios se manifestará de manera ineludible, reconfigurando el orden y trazando el camino del destino de las naciones. De manera similar, el autor del Apocalipsis emplea el río Eusradio como escenario del juicio divino sobre un mundo que se ha extraviado. En este contexto se hace alusión a pasajes como Apocalipsis 9:14 y 16:12, donde se menciona de forma precisa a los 4 ángeles en los que recae una importante función judicial. Aunque la Escritura no detalla extensamente a estos mensajeros, se subraya su conexión con los 4 rincones de la tierra, resaltando el papel crucial que desempeñarán en los eventos finales. Esta narrativa fortalece la idea de que el curso de la historia está intrínsecamente ligado a símbolos poderosos y significativos. Al asociar el río Eusradio con la liberación de estos ángeles y el consecuente juicio, se establece un puente entre el origen del pecado humano y la retribución divina, invitándonos a interpretar cada signo como parte de un plan mayor y, ordenado, se resalta que estos ángeles caídos actuaban de forma individual, sin unirse en una acción conjunta, lo cual se evidencia en 2 Pedro 2:4, donde se indica que Dios,
En lugar de salvar a los ángeles que ofendieron, los destinó al abismo, encadenándolos en la oscuridad para reservarlos para el juicio final. De modo similar, en Judas 6 se menciona que aquellos ángeles que abandonaron su estado primordial fueron confinados en cadenas de tinieblas, sellando su destino para el gran día del juicio. Estos seres, reconocidos como líderes en las invasiones, han sido marcados para cumplir un rol específico. Beckwith señala que el sexto ángel tiene la misión de liberarlos, ya que han quedado incapacitados para detener el avance imparable del Evangelio. Esta división entre los ángeles fieles y los caídos subraya el orden establecido en el reino divino y la inevitabilidad del juicio. La liberación de estos mensajeros oscuros, en un contexto de renovación y castigo, evidencia que incluso aquellos que ostentaron liderazgo en la rebelión no podrán detener el flujo de la verdad y la justicia divina, reafirmando la supremacía de la luz sobre la oscuridad. Mateo 24:14 establece: «Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces llegará el final». Según este pasaje, cuando llegue el momento señalado para la liberación de los 4 ángeles, fuerzas malévolas serán liberadas en un mundo que se ha alejado de Dios y de sus enseñanzas. Estas fuerzas antiguas se alzarán contra los ciudadanos del reino celestial, incluso cuando ellos ostenten el sello divino y gocen de protección espiritual. Esta situación evidencia un profundo conflicto entre la luz y la oscuridad, donde aquellos que han abrazado la fe se ven desafiados por poderes que buscan socavar el orden divino. La tensión entre la protección celestial y la influencia del mal se convierte en un recordatorio de que en los momentos finales se librará una batalla decisiva que marcará el destino de la humanidad. Jesús advirtió que, de no ser breve, los días de la gran tribulación serían tan intensos que nadie podría sobrevivir. Sin embargo, por el bien de los elegidos, estos días serán acortados. Mateo 24:22. La forma pasiva del verbo liberar en este contexto subraya que es Dios mismo quien comanda la puesta en libertad de estos 4 ángeles, marcando así un plan divino preestablecido. Esta orden divina resalta la soberanía y la precisión del diseño celestial, dejando claro que cada acción tiene su tiempo y propósito. El hecho de que la liberación se realice bajo el mandato de Dios fortalece la fe de los creyentes, recordándoles que, a pesar del caos, el control último reside en la voluntad divina. El número 4 se utiliza para simbolizar un impacto de alcance global, reflejado en la devastación que ocasiona la liberación de estos ángeles, lo que resulta en la muerte de 1/3 de la población mundial. Este escenario pinta un panorama de conflicto a escala planetaria, en el que la humanidad se enfrenta al juicio ineludible de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha limitado las fuerzas capaces de desencadenar una destrucción global, aunque en ocasiones ha permitido calamidades que han afectado a 1/3 parte de la Tierra, impactando árboles, criaturas marinas, embarcaciones, aguas y cuerpos celestiales. Esta imagen apocalíptica subraya la magnitud del poder de Dios, mostrando cómo incluso los elementos naturales se convierten en instrumentos del juicio divino. La referencia a 1/3 parte de la creación siendo arrasada evoca una sensación de asombro y advertencia, incitando a la humanidad a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de alinear nuestras acciones con el bien común. En Apocalipsis 8:7-12 se describe que, al abrirse el 4º sello, la severidad de los juicios se intensifica.
La muerte y el Hades son autorizados por un cuarto de la tierra para ejecutar sentencia mediante la espada, la fama, la enfermedad y la acción de animales salvajes. Como consecuencia, se produce la pérdida de 1/3 de la población mundial. Esta serie de calamidades evidencia la precisión y el rigor del juicio divino, donde cada plaga y cada señal cumplen una función en el gran esquema del destino humano. La intensidad de estos juicios actúa como una llamada de atención sobre la necesidad de redención y conversión, invitando a los hombres a reconsiderar sus caminos antes de que el destino sea sellado de forma irrevocable. Luego de las calamidades que asolan a una tercera parte de la creación, Dios desata una nueva serie de desastres sobre aquellos que han desafiado su voluntad. Esta calamidad es tan implacable que llega a provocar en la gente un deseo profundo de liberación, aunque la muerte misma se hace esquiva ante su dolor. Poco después, otro juicio resulta en la pérdida de 1/3 adicional de la humanidad, acentuando el carácter catastrófico de estos eventos. Esta sucesión de desastres nos invita a meditar sobre la justicia divina y la responsabilidad humana. La escalada en la severidad de las calamidades refleja la necesidad de un cambio de paradigma, donde la humanidad deba reconocer su dependencia de lo divino para alcanzar una verdadera redención y bienestar colectivo. Surge la pregunta: ¿por qué Dios permite que los ángeles caídos causen la muerte entre la gente? La respuesta reside en la concepción de la humanidad como creación de Dios, destinada a ser su obra maestra y a trabajar para su gloria. Los seres humanos no fueron creados para ser simples trabajadores de sus propios deseos, sino para que Dios opere a través de ellos en beneficio de toda la creación. De este modo, existe una impronta del pecado en cada acción, que distorsiona la intención original de vivir en unidad y armonía. Esta reflexión nos insta a reconocer la importancia de vivir de manera altruista y en comunión con lo divino. Así como una hoja depende de su árbol para prosperar, cada individuo debe integrarse en un tejido mayor de responsabilidad y amor hacia toda la creación, evitando que los deseos egoístas se conviertan en barreras que impidan la unidad y la paz. El pecado, en su esencia, se manifiesta cuando se actúa únicamente por intereses y ambiciones personales, utilizando a los demás como medio para satisfacer necesidades individuales. Este comportamiento genera una competencia desmedida y fomenta la violencia, encarnando la mentalidad de supervivencia a cualquier costo. Cuando se actúa en aras de la identidad colectiva propia y se intenta eliminar o despreciar la identidad de otros grupos, se originan pecados a escala social que crean divisiones y conflictos estructurales. Esta realidad social nos llama a una profunda introspección sobre nuestras acciones diarias. Los pecados estructurales, a menudo aceptados o ignorados en la cotidianidad, revelan la urgente necesidad de reconstruir relaciones basadas en la empatía, la justicia y el respeto mutuo. Solo a través del reconocimiento de nuestra interdependencia y del compromiso con el bien común podremos superar las barreras que el egoísmo impone en nuestras sociedades. Nadie cuestiona abiertamente la necesidad de reconocer que todos formamos parte de una red interconectada e interdependiente. Solo al comprender que nuestros principios y decisiones repercuten en la vida de los demás, podemos ir más allá de nuestras aspiraciones egoístas, tanto a nivel individual como colectivo, y trabajar por el bienestar común. En definitiva, cada uno de estos comportamientos y valores actúa como un presagio de los últimos tiempos.
Esta perspectiva nos insta a dejar de lado el individualismo y a fomentar un espíritu de solidaridad que trascienda fronteras. Al aceptar que nuestras vidas están entrelazadas, emergemos como actores capaces de generar un cambio real y positivo, incluso en medio de las señales de un inminente cambio global. ¿Recuerdas la emoción de aguardar con nerviosismo que sonara la última campana en la escuela antes del desayuno? Conservo vívidamente la imagen de estar junto a la puerta, sintiendo una expectación intensa, consciente de que en cualquier instante la campana podría tocar. La misma emoción contagiaba a mis compañeros, ya que ese sonido anunciaba el inicio de la diversión. Era momento de disfrutar de un partido de baloncesto, un juego de béisbol, nadar o recorrer el vecindario en bicicleta durante largas horas. Esta nostalgia evoca la inocencia y el entusiasmo propios de la infancia, cuando cada timbre representaba la puerta a nuevas aventuras. Tal anticipación simboliza la magia de esperar algo transformador, recordándonos que cada final es también el comienzo de experiencias llenas de gozo y descubrimiento. ¿Te imaginas un porvenir en el que, al sonar una campana simbólica, los habitantes del planeta comprendan que ha llegado el verano y, con él, una nueva era? En el séptimo toque de trompeta, según la profecía, Jesucristo hará su reaparición, trayendo consigo una transformación monumental que inundará al mundo de júbilo. En ese día glorioso, los que han caído en Cristo resucitarán, dando inicio al reino milenario, tal como se indica en 1 Tesalonicenses 4, 15, 18 y Apocalipsis 11, 15, 18, y la humanidad empezará a cosechar bendiciones y alegrías sin precedentes. Esta visión inspira esperanza y nos invita a prepararnos espiritualmente para la llegada de un reinado justo y luminoso. La promesa de un nuevo comienzo nos motiva a vivir en sintonía con lo divino, anticipando con fervor el día en que la paz y la prosperidad serán restauradas en la tierra. Anticipa con pasión la vuelta de Jesucristo, al igual que los pequeños que cuentan los días para que inicie el receso veraniego. Muchos se preguntan cuándo tendrá lugar el regreso del Salvador. Incluso los propios discípulos le consultaron acerca de las señales que anunciarían el final de esta era, como se menciona en Mateo 24:3. Jesús indicó que al volver, la humanidad experimentará una decepción tan profunda que antes de regocijarse, las diversas tribus del mundo enfrentarán la muerte. Este llamado a la espera se mezcla con una advertencia solemne acerca de la magnitud del juicio que se avecina. Aunque la incertidumbre y el temor puedan dominar en esos momentos críticos, el mensaje final es de aliento. Es imperativo fortalecer la fe y mantenerse alerta, pues cada señal es parte de un plan divino mayor que, en última instancia, llevará a la victoria de la luz sobre las tinieblas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los seguidores fieles de Cristo llegarán a comprender que lo que se denomina el segundo vencimiento es en realidad la mejor de todas las noticias. Al igual que los niños que esperan con ansias el inicio del descanso veraniego, la gente anhela conocer el momento exacto del regreso del Redentor. La incertidumbre y las preguntas han acompañado siempre a la humanidad, y hasta los discípulos se interrogaron sobre los indicios que marcarían el fin de la era actual, como relata Mateo 24:3. A pesar de que inicialmente el retorno de Jesucristo pueda provocar desilusión y dolor, el verdadero mensaje es de esperanza y renovación. Tal como se anuncia en Romanos 8, 18, 19 y otros pasajes proféticos, aunque el advenimiento venga acompañado de pruebas y pérdidas, este suceso abrirá la puerta a un nuevo capítulo de justicia, paz y redención global. Mientras tanto, el mundo continúa inmerso en conflictos y tensiones, como se observa en regiones en crisis.
lo que intensifica la expectativa de un cambio trascendental y liberador. Ante las tensiones políticas actuales, algunos sostienen que un ejército de 200 millones de combatientes podría emerger como consecuencia de una guerra global de dimensiones sin precedentes, posiblemente marcando el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Tanto si se trata de un ejército espiritual como de uno físico, se espera que su influencia sea catastrófica, provocando un conflicto que se llevaría a una tercera parte de la humanidad, coincidiendo con la liberación de los 4 ángeles caídos. Un elemento crucial en esta profecía es, precisamente, la liberación de estos seres del río Éufrates. Esta interpretación apocalíptica sugiere que estamos al borde de un cambio radical en la historia mundial. La idea de un ejército masivo y devastador no solo se basa en las tensiones geopolíticas, sino también en la creencia de que fuerzas antiguas y poderosas, confinadas por siglos, podrían irrumpir en el escenario global para desencadenar una guerra sin cuartel. La Biblia revela que estos seres no son ángeles ordinarios, sino entidades con un poder destructivo sin igual que han permanecido en prisión durante siglos. Algunos interpretan que estos ángeles caídos podrían haber sido reyes demónicos, castigados y ejecutados en las orillas del Éufrates, y que hoy encarnan espíritus territoriales encargados de desatar conflictos y el caos en Oriente Medio. Esta visión plantea que la liberación de estos seres no es un mero hecho simbólico, sino el preludio de una confrontación global. La noción de que antiguos gobernantes demoníacos se alzan de su cautiverio para encabezar guerras añade una dimensión oscura y desafiante a las profecías, conectando el destino de naciones enteras con eventos de naturaleza sobrenatural. La activación de estos acontecimientos significaría el desencadenamiento de la mayor contienda en la historia humana. Con el incremento de conflictos y la creciente inestabilidad en Oriente Medio, muchos consideran que el momento de su liberación podría estar más cerca de lo que imaginamos. Una vez que se desate la sexta trompeta, se sentará el escenario para la séptima, que anunciará el final inminente antes del regreso de Cristo. Esta secuencia profética subraya la urgencia de prestar atención a los signos actuales. La correlación entre el desmoronamiento del orden mundial y la liberación de estos seres sobrenaturales genera un sentimiento de inminente transformación, en el que cada señal apocalíptica se suma a la expectativa de un nuevo comienzo marcado por el juicio divino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El caos se intensificará tras la sexta trompeta, dejando tras de sí una estela de destrucción y enormes pérdidas humanas. La séptima trompeta, por su parte, marcará el retorno de Cristo, el juicio final y el establecimiento de su reino eterno, siendo la última llamada para que las personas se arrepientan y retornen a Dios antes de que se cumpla el destino final. Esta etapa final es vista como la culminación de una serie de eventos proféticos que anuncian el fin de los tiempos. La esperanza se entrelaza con la advertencia, recordándonos que el arrepentimiento y la fe son esenciales para enfrentar un futuro en el que la justicia divina se impondrá sin excepción. ¿Acaso la sexta trompeta está a punto de cumplirse? Con el río Éufrates secándose, las tensiones globales en aumento y fenómenos inusuales manifestándose en diversas partes del mundo, muchos creen que la profecía acerca de la sexta trompeta está próxima a materializarse.
Oriente Medio atraviesa una crisis profunda y el Éufrates, antes símbolo de vida, empieza a desvanecerse tal y como fue anunciado en las revelaciones de 1612. Esta convergencia de señales ha encendido la alarma en comunidades de fe y en analistas geopolíticos. Por igual, las alianzas internacionales se están forjando y las naciones se preparan para enfrentar un conflicto inminente, lo que refuerza la idea de que estamos transitando hacia el clímax de la profecía bíblica. En este contexto, la recomendación es mantenernos alerta y vigilantes. Los signos de la profecía se observan claramente en nuestro entorno y es imperativo buscar a Dios en medio de la incertidumbre. Ahora es el momento de arrepentirse, de reforzar la fe y de compartir este mensaje, ya que el juicio final y el retorno de Cristo se acercan rápidamente. Esta llamada a la acción se convierte en un imperativo para toda la humanidad. Prepararse espiritualmente, difundir la verdad y fortalecer el compromiso con lo divino. La transformación que se avecina promete ser tan radical como liberadora, marcando el final de una era y el comienzo de un reino eterno de paz y justicia. Desde la apariencia de criaturas extrañas a desastres globales y señales celestiales, el mundo parece ir hacia un clímax momentáneo. El segundo venido de Jesús. El evento final y más significativo que se proponga en la Biblia es el segundo venido de Jesús Cristo. Mateo 24:30 dice: «Entonces aparecerá el signo del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las naciones de la tierra morirán cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, con el río Éufrates secando, ríos volando rojo, sonidos de trompetas misteriosos en el cielo y fenómenos celestiales alineándose con la Escritura». Es claro que algo extraordinario está sucediendo. Si uno mira estos eventos a través de una perspectiva científica o de una perspectiva bíblica, la verdad indeniable permanece. El mundo está cambiando rápidamente y debemos estar preparados para lo que viene. Están estos eventos señalando el último capítulo de la historia humana. Es el Éufrates revelando secretos que han escondido por mucho tiempo bajo sus aguas. Estamos observando el cumplimiento de la revelación. Solo el tiempo dirá, pero una cosa es segura: estamos viviendo en momentos extraordinarios. ¿Qué dice la Biblia sobre la nueva tierra? La nueva tierra es exactamente como suena. Es una nueva tierra. La tierra recreada. Dios, quien creó la tierra en Génesis, quemará todo en esta corriente, la tierra corrompida, la limpieza, y luego la recrea como estaba planeado. La nueva tierra está mencionada específicamente en Isaías 65 y 66, 2 Peter 3 y Revelación 21. Para tener una completa comprensión, también debemos mirar a la creación, el origen del pecado, el plan de la redención de Dios y el regreso de Jesús en el tiempo final. Está en esta nueva tierra perfecta en la que sus pueblos vivirán para siempre. Pueden encontrar esta verdad en Revelación 21, 1-8. 1. Es como el jardín de Edén. La descripción de la nueva tierra y la nueva Jerusalén muestra de nuevo el poder creativo de Dios y su expresión. El uso de juletos preciosos y puro oro a lo largo de la ciudad muestra la creación perfecta del origen original de Dios, Edén. Pueden encontrar imágenes más vivas de esta igualdad edénica en Revelación 22. El río de la vida flota desde el trono de Dios, en el corazón de la ciudad sagrada. 1. Esto es similar al río mencionado en la historia de la creación en Génesis 2, 10-14. Un río flotó de Edén para aguar el jardín y allí se dividió y se convirtió en 4 ríos. El nombre del primero es el Pisán.
Es el que flotó por toda la tierra de Jabala, donde hay oro. Y el oro de esa tierra es bueno, el baudelio y la piedra de onix están allí. El nombre del segundo río es el Gihán. Es el que flotó por toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río es el Tigris, que flota al oeste de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. De inmediato puedes notar una gran similitud. Hay un río flotando de Edén que da vida al resto de las tierras. El río de la vida en la nueva tierra, Jerusalén, flota de Dios Santo, da vida al árbol de la vida que se encuentra en sus bancos. No es coincidencia que el río flotando del trono de Dios aguara el árbol y las frutas que ofrece la vida. Incluso las hojas, ellas mismas, dan vida. En lugar de caer cada año, como lo hacen en la tierra, las hojas del árbol de la vida son usadas para la curación. Finalmente, como Edén, no habrá nada maldito. 3. Es como si la propia presencia de Dios y Jesús en la ciudad evitara tal tragedia. Ve a Revelación 22, 1, 5, 2. La capital ciudad es Nueva Jerusalén. Mirando en Revelación 21, 9, 27. La ciudad sagrada pertenece a ambos el cielo y la nueva tierra. 3. Cuando los seguidores de Dios estén llamados al cielo por 1000 años, vivirán en la ciudad sagrada con Dios, describida en Revelación 21:4. Esta ciudad sagrada será fortificada con paredes altas y una fundación firme. 5. Tendrá puertas en todos lados que nunca se cerrarán. 6. No hay necesidad para un templo porque Dios es el templo. Nada maldito o cualquiera que haga cosas malditas o falsas podrá entrar. 8. La ciudad está construida por Cristo. Hebreos 11:10 dice, 10. Para Abraham esperaba la ciudad que tiene fundaciones. 11. Cuyo constructor y creador es Dios. Como Edén en el comienzo del mundo, Jesús y Dios el Padre crean la nueva Jerusalén. Juntos, de hecho, antes de que Jesús parta con sus discípulos y los matara, Él les dice, 11, no hagas que tus corazones estén en problemas. 12, crea en Dios. 13, crea también en mí. 14, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. 15, si no fuese así, ¿te diría que voy a preparar un lugar para ti? 16, y si voy a preparar un lugar para ti, 17, volveré y te llevaré a mí mismo. 18. Que donde yo esté, tú también puedas estar. 1 John 14, 1, 3. Puedes encontrar esta verdad en Génesis 1, John 14 y Revelación 21, 4. Dios vivirá con sus pueblos allí. La Biblia dice sin duda que Dios vivirá con sus pueblos en la ciudad sagrada de la nueva tierra. En la visión de John, en Revelación 21, él describe esta escena en la que la ciudad sale del cielo y una voz fuerte declara, mirad, el lugar donde vive Dios es con el hombre. Él vivirá con ellos y serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. VB3. Dos cosas que podemos tomar de este versículo son, Él vivirá con ellos. La palabra griega usada para vivir aquí es skenu, que literalmente significa compartir un tento. Esto te dice que no solo Dios estará con ti en la nueva tierra, sino que Él estará compartiendo su ciudad sagrada con ti. Dios mismo estará con ellos como su Dios. La preposición griega usada para vivir aquí es meta, que significa estar en compañía permanente. Esto nos dice que no solo Dios estará con nosotros en la nueva tierra y compartiendo su ciudad sagrada con nosotros, sino que Él estará aquí después y para siempre. Puedes encontrar esta verdad en Revelación 21, 3:8. ¿Ves la tierra recreada? Cuando Dios creó la tierra en Génesis, había un propósito. Dios pasaba la semana de creación creando espacios y luego los llenaba.
Él creó la atmósfera llena con gases perfectamente balanceados para sostener la vida y luego lo llenó. Él creó tierra seca y llenó la tierra con plantas. Él creó el aire y el agua y lo llenó con cosas vivas. Él llenó la tierra vacía con mamíferos. Dios creó Edén y luego puso a Adán y a Eva allí para comunicarse con Él. Cuando la creación terminó, Él creó un nuevo día para el sábado, un día de descanso en relación con Él. Siguiendo la secuencia de la creación, se puede ver que la tierra fue creada para la humanidad, igual que el sábado fue creado para la humanidad. Marc 2:27. Según la historia histórica en la Escritura, las cosas no iban como se planeaba y la tierra ha sido el dominio de Satán desde el desierto, cuando Adán y Eva decidieron ir contra lo que Dios pidió. El pecado que entró al mundo en 1910, ese momento ha dañado la tierra en sí misma y todas las cosas en ella. Esto significa que las propiedades de Dios y las propiedades de la humanidad fueron preservadas. ¿Cómo Jesús podía tener un conocimiento límite y todavía saber todas las cosas? Es difícil. Y mucho sigue siendo un misterio, porque nadie más ha sido tanto Dios como el hombre. Una posibilidad es que Jesús vivió regularmente a base de su conocimiento humano, pero en cualquier momento podría llamar a la mente algo de su conocimiento infinito. Tomado, quedado. La descripción puede indicar que uno ha sido tomado para el juicio final. CFL Matt 24:39. Vemos en John 3:16, 5:24, 25, etc. En lugar de eso, las obras buenas funcionan como evidencia de la verdadera fe, y si las obras buenas faltan, muestran una ausencia de la verdadera fe. Todos los que realmente creen serán llevados de la muerte a la vida. ¿Alguna vez han oído hablar de las inquietantes profecías relacionadas con el río Éufrates? Recientemente, un hecho impactante ha sacudido al mundo, despertando dudas sobre la era en la que vivimos y su posible vínculo con las Escrituras. Para comprender la magnitud de esto, debemos profundizar en los textos bíblicos que hace miles de años señalaron un destino sombrío para este histórico río. Mencionado por primera vez en el Génesis, el río Éufrates es uno de los más antiguos y emblemáticos de la humanidad. A lo largo de los siglos, el Éufrates ha sido sinónimo de fertilidad, riqueza y vida. Desde tiempos remotos, sus aguas han sido vitales para civilizaciones enteras, irrigando tierras y alimentando comunidades. Sin embargo, el Apocalipsis describe una visión preocupante. Un día, este río se secará, marcando el inicio de eventos trascendentales y devastadores. En Apocalipsis 16:12 se narra que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y éste se secó, abriendo el camino para los reyes del oriente. Ahora bien, imaginen ser testigos de un fenómeno que parece coincidir con estas palabras proféticas. Informes recientes sobre el rápido desecamiento del Éufrates han captado la atención de estudiosos de la Biblia, científicos y millones de personas en todo el mundo. Las imágenes son impactantes. Zonas que antes rebosaban agua, ahora son desolados paisajes áridos. Residentes locales afirman que áreas del río que durante siglos han sustentado la vida y las economías han desaparecido por completo. Este fenómeno, que podría parecer un simple cambio climático o geológico, ha despertado una interpretación más profunda entre los creyentes. Para quienes estudian las Escrituras, este suceso no es solo una consecuencia natural. Muchos lo ven como una manifestación directa de las profecías apocalípticas, sugiriendo que eventos anunciados desde hace milenios podrían estar ocurriendo en nuestros días. Pero, ¿qué significado tiene esto en nuestro contexto actual? ¿Estamos realmente transitando los últimos días?
La visión profética de Juan en el Apocalipsis nos advierte de un tiempo de grandes tribulaciones, donde el propósito de Dios será revelado al mundo. El Éufrates, antes símbolo de abundancia, ahora se convierte en escenario de algo mucho más trascendente, una señal de que la historia de la humanidad está llegando a un punto de inflexión. La Biblia nos enseña que Dios utiliza los eventos a nuestro alrededor para llamarnos la atención y prepararnos para lo que está por venir. Al reflexionar sobre los tiempos que vivimos, es inevitable recordar las palabras de Jesús en Lucas 21, 25 a 26, donde menciona señales en los cielos y un estado de angustia en la tierra. Además de los fenómenos climáticos, la región del Éufrates ha sido el foco de recientes descubrimientos arqueológicos. Estructuras antiguas y objetos hallados en áreas que antes estaban sumergidas añaden un aire de misterio y asombro, reforzando la idea de que hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Estas revelaciones invitan a la humanidad no solo a contemplar el pasado, sino también a reflexionar sobre el propósito divino que podría estarse desvelando frente a nosotros. El secado del Éufrates, un acontecimiento que hace unas décadas parecía impensable, ahora sirve como recordatorio de que las palabras de Dios son eternas y sus promesas inquebrantables. Nos insta a mantenernos alertas, vigilantes y listos para los eventos que podrían redefinir nuestra existencia y nuestra conexión con lo trascendental. Descubrimientos arqueológicos recientes han sacado a la luz ruinas y artefactos que podrían ofrecer pistas sobre las civilizaciones antiguas mencionadas en las Escrituras. Algunos expertos creen que estos restos contienen secretos aún ocultos, posiblemente piezas clave para descifrar eventos que aún están por venir. Pero, ¿por qué debería esto ser relevante para ti? El desecamiento del río Éufrates no es solo un fenómeno distante en una región del Medio Oriente. Es un símbolo que toca el corazón de todos aquellos que buscan comprender el propósito divino para la humanidad. Es un recordatorio palpable de que las palabras de Dios son vivas y que sus promesas se cumplirán en el momento perfecto. Este es un tiempo para reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, para preguntarnos si estamos preparados para los acontecimientos que se avecinan. Tal como el Éufrates pierde sus aguas, podríamos estar al borde del cierre de una era de gracia y el inicio de algo más grande y transformador. Además, mientras vemos este río desaparecer, debemos recordar las palabras de Romanos 13:11. Es hora de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de lo que estaba cuando creímos por primera vez. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este mensaje no es solo una invitación, sino una advertencia a alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Nos urge buscar sabiduría, comprender los tiempos en los que vivimos y prepararnos con fe para lo que está por venir. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias,
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Los acontecimientos a nuestro alrededor están llenos de señales que requieren una respuesta. El río Éufrates, en particular, se convierte en un escenario que nos impulsa a mirar más allá de lo visible y a reconocer que Dios tiene un plan maestro. Su palabra es inquebrantable y todo lo que ha prometido se cumplirá, ya sea que estemos listos o no. Este es un llamado a despertar, a vivir con propósito y a confiar en que su voluntad prevalecerá. A través de la historia, el Éufrates ha sido una fuente inagotable de vida y prosperidad para las civilizaciones que se asentaron a su alrededor. Ha servido como columna vertebral para imperios, proveyendo recursos, sustento y un camino para la comunicación y el comercio. En la Biblia, su mención constante resalta su importancia no solo como un recurso natural, sino como un símbolo espiritual profundo. Curiosamente, el nombre Éufrates proviene del griego y significa gran río. Más allá de su magnitud física, este nombre evoca un sentido de reverencia por su papel en la historia humana. Sin embargo, lo que ha ocurrido recientemente con este majestuoso río ha dejado al mundo boquiabierto. El desecamiento de sus aguas ha suscitado preguntas inquietantes que aún no tienen respuesta. Lo que alguna vez fue un torrente de vida, ahora se reduce a paisajes áridos, despertando alarmas en científicos, creyentes y estudiosos de la profecía. Este evento, lejos de ser visto como un fenómeno natural, se percibe por muchos como una poderosa señal destinada a sacudir conciencias. Nos obliga a detenernos y considerar qué nos dicen estos acontecimientos sobre el destino de la humanidad. ¿Es esto un aviso directo? ¿Qué papel juegan las Escrituras en ayudarnos a interpretar este panorama? Reflexionemos en el significado espiritual e histórico del Éufrates. Este río no es solo un curso de agua, ha sido testigo de la evolución de la humanidad y de la revelación divina. Su desecamiento nos invita a cuestionar lo que sabemos, a mirar más allá de las explicaciones terrenales y a buscar respuestas en los planes divinos que tal vez se estén desplegando frente a nuestros ojos. Dice Génesis 2:10. Un río salía del Edén para regar el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos. Este río, junto con otros 3, fue parte del regalo divino para sostener la vida y la abundancia de la creación. Entre estos, el río Éufrates ocupó un lugar central, no solo como fuente de agua, sino como un símbolo de la provisión divina en la historia del pueblo de Israel. Además, este río marcó las fronteras de la tierra prometida, sirviendo como un recordatorio del pacto entre Dios, Abraham y sus descendientes. Sin embargo, en las últimas décadas, el Éufrates ha comenzado a secarse de manera alarmante. Este fenómeno no puede ser entendido simplemente como un cambio natural. Es un evento cargado de significado espiritual. Para quienes reflexionan sobre las Escrituras, este proceso es un mensaje que no se puede pasar por alto. Representa un punto de inflexión en la historia humana, invitándonos a profundizar en su importancia y conexión con los eventos proféticos. La disminución de las aguas del río Éufrates adquiere un significado más profundo a la luz de las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. En Apocalipsis 16:12 se dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Este versículo nos advierte sobre un evento crucial y perturbador en los días finales, y la actual desecación del Éufrates
parece ser un eco tangible de esta antigua visión profética. Según las Escrituras, la desaparición de las aguas del Éufrates abrirá el camino para los ejércitos del Oriente, un acontecimiento que forma parte del escenario apocalíptico que culmina en la batalla de Armagedón. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué significa este suceso para nosotros hoy? Durante miles de años, este río ha sido esencial para las civilizaciones y su gradual desaparición no solo impacta a las comunidades locales, sino que también provoca un profundo cuestionamiento sobre su relevancia en el contexto de las profecías bíblicas. Lo que parece ser un fenómeno natural podría ser una señal de que estamos acercándonos al cumplimiento de los tiempos profetizados hace milenios. Si esto es así, es un llamado a reflexionar y prepararnos. Quizás el secamiento del Éufrates no sea solo un evento geológico, sino una oportunidad para todos nosotros de reevaluar nuestras prioridades espirituales. Es un recordatorio de que, en medio de la incertidumbre, debemos volver a nuestras raíces de fe y buscar la guía divina. Mientras observamos lo que está ocurriendo con el Éufrates, debemos recordar que las profecías bíblicas no son meras advertencias, sino mensajes llenos de esperanza. Nos instan a prestar atención a las señales, a fortalecer nuestra fe y a estar listos para los eventos que están por venir. Este río, que ha sido un símbolo de vida durante siglos, ahora nos desafía a mirar más allá de lo visible y a considerar lo eterno. El desecamiento del Éufrates no solo impacta físicamente a quienes dependen de él, sino que también tiene un profundo impacto emocional y espiritual. Nos hace preguntarnos, ¿es esto parte de un propósito divino? ¿Estamos preparados para lo que vendrá? Para quienes confían en las Escrituras, este evento es un recordatorio de que las profecías son reales y que Dios tiene un plan que se desarrollará en su tiempo perfecto. En los últimos años, la alarmante situación del Éufrates ha generado preocupación global y muchas preguntas. Este río, que ha sostenido civilizaciones y ha sido testigo de la historia de la humanidad, enfrenta un desafío sin precedentes. Su desecación no puede ser vista como una simple coincidencia. Para muchos es un mensaje claro de que algo mayor está ocurriendo. Quizás sea una invitación a despertar, a examinar nuestra fe y a prepararnos para los tiempos que se avecinan. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Lo que parece un proceso natural, la desecación del río Éufrates, cada vez se muestra más como una consecuencia de las actividades humanas. Sin embargo, para muchos creyentes, este evento no puede ser visto solo como un resultado casual. Según las profecías bíblicas, fenómenos de este tipo suelen estar cargados de significados mayores. La desaparición progresiva del río Éufrates está estrechamente vinculada a las visiones del Apocalipsis, particularmente a la profecía de Armagedón. En Apocalipsis 9:13 a 19 se describe un momento trascendental cuando el sexto ángel tocó su trompeta y una voz instruyó: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Estos ángeles, preparados para ese instante específico en el tiempo, fueron liberados para causar una gran devastación sobre la humanidad. Estas palabras resuenan como una advertencia de que lo que ocurre con el río Éufrates no es simplemente un fenómeno geográfico, sino un evento de dimensiones proféticas. Este relato ha llevado a muchos a recordar las antiguas historias y leyendas sobre los ángeles ligados a este río.
Algunos creen que estos no son meras figuras simbólicas, sino entidades reales cuyo propósito es influir en los eventos de los últimos tiempos. Su liberación, según las profecías, desencadenará una cadena de acontecimientos que impactará profundamente a la humanidad. Recientemente, una historia extraordinaria surgió, capturando la atención de muchos. Imagina esta escena. Un hombre caminando cerca del río Éufrates en un día tranquilo, cuando algo brillante capta su atención bajo el agua. Intrigado, se acerca y descubre una gran cantidad de oro puro, perfectamente accesible y sin signos de deterioro. Mientras más exploraba, más oro encontraba, como si un antiguo tesoro hubiera sido revelado intencionadamente. Este evento misterioso ha generado preguntas. ¿Es esto una simple coincidencia o una pieza de un plan más amplio que se está revelando? En el contexto de las profecías, este hallazgo no es menor. En la escatología islámica, un hadiz describe que el día del juicio no llegará hasta que el río Éufrates revele una montaña de oro, desatando una feroz lucha donde 99 de cada 100 personas morirán. Este relato resalta que, en los últimos tiempos, la desaparición de las aguas del Éufrates podría traer consigo riquezas inesperadas, pero también conflictos devastadores. Es un mensaje que enfatiza el peligro de la codicia y la destrucción que puede surgir de ella. La conexión entre las predicciones islámicas y las profecías bíblicas es notable. Ambas visiones apuntan al río Éufrates como un escenario central en los eventos del fin de los tiempos. En Apocalipsis 16:12 leemos: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente». Este versículo describe no solo el desecamiento del río, sino también la preparación de un terreno para batallas y eventos de gran magnitud. Es posible que estos acontecimientos ya estén en marcha. La desecación de un río que ha sido fuente de vida durante milenios no es un hecho trivial. Para muchos, simboliza el cumplimiento de profecías antiguas y una advertencia sobre lo que está por venir. Este fenómeno, más allá de su impacto ecológico, se convierte en un recordatorio de que nada sucede por accidente. Cada evento, incluso los que parecen naturales, tiene un propósito dentro del plan divino. El desecamiento del Éufrates no solo es un fenómeno físico, sino un llamado espiritual. Nos invita a reflexionar sobre el significado de estos eventos y nuestra respuesta ante ellos. Las profecías no son meras historias del pasado, son advertencias vivas que nos instan a estar preparados. Este evento, que para algunos puede parecer solo una catástrofe ecológica, nos recuerda que cada señal tiene un propósito. Ahora más que nunca, es crucial estar atentos, entender los tiempos en los que vivimos y fortalecer nuestra fe para afrontar lo que viene. Estos acontecimientos nos muestran que Dios tiene el control absoluto de todo y que nuestras acciones deben alinearse con su voluntad. El tiempo señalado está llegando rápidamente y debemos estar atentos y vigilantes, pues las palabras de los profetas parecen estar cumpliéndose ante nuestros propios ojos. No son meras advertencias lejanas, sino un llamado a vivir con propósito y fe en estos tiempos decisivos. Estos eventos deberían impulsarnos a examinar nuestra fe y evaluar nuestra preparación para lo que está por venir. Cuanto más preparados estemos espiritualmente, más capaces seremos de discernir el propósito de Dios en medio de los desafíos. Al reflexionar sobre el río Éufrates y su importancia profética, vemos cómo su desecación no es simplemente un fenómeno físico, sino un símbolo de eventos mucho más profundos, predichos en las Escrituras. Este río, mencionado tanto en la Biblia como en el Hadith islámico, está destinado a ser un escenario clave en los eventos que marcarán el fin de los tiempos.
El secado del Éufrates señala no solo la apertura de riquezas materiales, como el oro, sino también de significados espirituales cruciales para la humanidad. Apocalipsis 16:12 nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Estos reyes podrían representar fuerzas de tierras lejanas que desempeñarán un papel fundamental en los eventos finales. Más allá de las interpretaciones específicas, el simbolismo apunta a un cambio trascendental en el curso de la historia humana. Aunque los eventos proféticos aún no se han manifestado por completo, podríamos estar viendo los primeros indicios de su preparación. La batalla de Armagedón, mencionada en Apocalipsis, será el clímax de este drama cósmico. En esta batalla, las fuerzas del bien se enfrentarán a las del mal, en una lucha que no es meramente física, sino espiritual y moral. Esta guerra determinará el destino eterno de la humanidad, y su importancia trasciende cualquier conflicto humano conocido. Este enfrentamiento entre luz y oscuridad, entre las fuerzas divinas y las que buscan imponer su dominio, no es solo una batalla externa, es también un recordatorio de la lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta. Las profecías sobre el Éufrates nos invitan a considerar nuestro lugar en este gran plan y a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias contribuyen al triunfo del bien sobre el mal. El secado del Éufrates tiene implicaciones más allá de los textos religiosos. Su simbolismo y su impacto global son un recordatorio de que estamos atravesando un periodo crítico en la historia. La importancia de estos eventos no radica únicamente en su significado espiritual, sino en cómo afectan nuestras vidas y nuestro mundo. Nos desafían a despertar, a estar atentos a las señales y a prepararnos para un futuro donde la lucha por la verdad y la justicia será más crucial que nunca. El desecamiento del río Éufrates no solo afecta al medio ambiente, su impacto se extiende a la economía, la política y la seguridad regional. La situación geopolítica en las zonas que dependen de este río se está intensificando, ya que los países por los que fluye enfrentan crisis hídricas crecientes. Incluso pequeños cambios en los niveles del agua han llevado a tensiones significativas, generando conflictos entre naciones vecinas. En un mundo donde el agua es más que un recurso, es la base misma de la vida, la disminución del Éufrates podría desencadenar enfrentamientos globales de proporciones alarmantes. Estas crisis nos recuerdan que los recursos materiales, aunque esenciales, no son eternos. Como creyentes, debemos percibir estas señales con discernimiento espiritual. Las profecías bíblicas no están diseñadas para generar miedo, sino para inspirarnos a estar vigilantes y preparados. En Apocalipsis 16:15 leemos: «He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Este versículo nos llama a estar listos en todo momento, viviendo según las enseñanzas de Cristo, siendo fieles en nuestra fe y buscando la justicia en cada aspecto de nuestras vidas. El simbolismo del río Éufrates va más allá de la pérdida de agua. Representa un cambio profundo en el curso de la humanidad. Su desaparición no solo refleja una crisis ecológica, sino también una transformación espiritual global. Cuando el mundo que conocemos comienza a desmoronarse, las riquezas materiales, como el oro, se convierten en símbolos de la vanidad y de la incapacidad de satisfacer nuestras necesidades más profundas. Es un recordatorio de que lo que parece sólido y duradero es, en realidad, temporal y efímero. En este contexto, la Biblia nos guía hacia una perspectiva diferente. En Mateo 6, 19-21 leemos: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones minan y roban. Más bien,
Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje nos recuerda que los bienes materiales no tienen valor comparado con los tesoros celestiales, que son eternos e invaluables. El secamiento del Éufrates, como se menciona en las profecías bíblicas, no es solo una advertencia de eventos futuros, sino también una señal de la crisis espiritual que enfrenta la humanidad. Vivimos en una época donde el deseo de riqueza y poder puede llevarnos a un vacío moral profundo. En estos tiempos de prueba, es fundamental recordar que los valores materiales no nos salvarán. Los pecados y preocupaciones terrenales serán juzgados, y como señala Apocalipsis 16:15, «He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras». Este pasaje subraya la importancia de estar espiritualmente preparados para el día del juicio. El simbolismo del Éufrates también está relacionado con un llamado al despertar espiritual. A pesar de las circunstancias externas, nuestro objetivo principal debe ser estar listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento, como nos recuerda 1 Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestras vidas. ¿Hemos puesto nuestra confianza en cosas temporales o en la eternidad? El desecamiento del río Éufrates no solo es una advertencia de lo que está por venir, sino también una oportunidad para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestras prioridades. Las cosas materiales son solo sombras de lo que realmente importa. Es en medio de pruebas y tribulaciones que podemos encontrar el camino hacia la madurez espiritual y la vida eterna. Este evento nos invita a fortalecer nuestra fe, a confiar en Dios y a recordar que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Él. En la Biblia, el río Éufrates desempeña un papel central en las profecías sobre el fin de los tiempos. Su desecación no solo es un evento físico, sino un símbolo de una gran batalla espiritual que precederá al final de los días. Según Apocalipsis, el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secarán para preparar el camino a los reyes del Oriente. Este evento marca el inicio de un enfrentamiento trascendental, donde las fuerzas de la verdad y la falsedad se enfrentarán en una lucha decisiva, como lo describen las profecías bíblicas. El secado del Éufrates es más que un fenómeno geográfico, es un llamado espiritual. Representa un momento crítico en el que la humanidad debe elegir su camino. No es solo una señal del final del tiempo, sino una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestros corazones y nuestras almas. ¿Estamos preparados para enfrentar esta elección entre la luz y la oscuridad? Las Escrituras nos invitan a considerar seriamente nuestra postura espiritual en un mundo que se dirige hacia un punto de inflexión. Es un recordatorio de que debemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos que están por venir. En la tradición islámica, esta gran batalla que anuncia el final de los tiempos se conoce como Al-Malhama, mientras que en el cristianismo se asocia con Armagedón. Ambos conceptos, aunque nombrados de manera diferente, apuntan al mismo evento: un enfrentamiento final entre las fuerzas de la verdad y las del engaño. Lo que resulta sorprendente es cómo tanto el Corán como la Biblia coinciden en el simbolismo y la magnitud de esta batalla. Este paralelismo entre dos grandes tradiciones espirituales subraya la importancia universal de este evento para la humanidad. Este enfrentamiento
no será únicamente una lucha entre naciones o poderes políticos, sino una batalla espiritual que reflejará las decisiones y valores de cada individuo. Será el clímax de una era en la que el bien y el mal estarán claramente delineados, y cada persona deberá tomar una decisión crucial. Esta batalla final no solo trata sobre conflictos externos, sino sobre la transformación interna de cada corazón humano. Las Escrituras nos enseñan que el desenlace de esta lucha determinará el destino eterno de la humanidad. La profecía del secado del Éufrates nos recuerda que el tiempo que tenemos es limitado. Es una advertencia, pero también una oportunidad para redimirnos y realinear nuestras prioridades espirituales. Este evento nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas, a buscar la verdad y a fortalecer nuestra relación con Dios. Tanto la tradición cristiana como la islámica nos invitan a recordar que, al final, no son los bienes materiales ni el poder terrenal lo que prevalecerá, sino la fidelidad a los principios divinos. La unión de estas profecías en diferentes tradiciones religiosas destaca un mensaje común. El final de los tiempos no es un momento para temer, sino una oportunidad para prepararnos espiritualmente. Nos invita a ser vigilantes, a vivir con propósito y a recordar que la verdad siempre prevalecerá sobre el engaño. En este contexto, el secado del Éufrates es un recordatorio de que estamos avanzando hacia un momento crítico en la historia de la humanidad. Es un llamado a despertar y a buscar la luz en un mundo que cada vez enfrenta más oscuridad. El río Éufrates no solo es significativo en las profecías bíblicas e islámicas, sino también en la historia de las civilizaciones antiguas. Desde Mesopotamia hasta Babilonia, este río fue esencial para la agricultura, el comercio y la expansión cultural. Los primeros asentamientos humanos se desarrollaron en sus orillas gracias a la fertilidad de sus tierras. Esto convierte al Éufrates en un símbolo tanto de prosperidad como de dependencia humana de los recursos naturales. Aunque el desecamiento del Éufrates puede interpretarse desde un punto de vista espiritual, también está estrechamente relacionado con fenómenos actuales como el cambio climático. El aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones y la gestión inadecuada de los recursos hídricos han acelerado el proceso de desecación. Esto plantea un desafío global que requiere soluciones sostenibles para proteger los ríos y su ecosistema. El Éufrates cruza varios países, incluidos Turquía, Siria e Irak, lo que lo convierte en un recurso estratégico. En las últimas décadas, la construcción de represas y proyectos de irrigación ha generado tensiones entre estas naciones, afectando la disponibilidad de agua para millones de personas. La disputa sobre el control del río subraya cómo los recursos hídricos se han convertido en un tema crítico en la política internacional. En las zonas que alguna vez estuvieron cubiertas por el Éufrates, el retroceso del agua ha permitido descubrimientos arqueológicos significativos. Ruinas de antiguos templos, herramientas y artefactos han salido a la luz, ofreciendo pistas sobre las civilizaciones que habitaron esta región. Estos hallazgos no solo enriquecen nuestro entendimiento del pasado, sino que también aportan un contexto histórico a las referencias bíblicas y culturales del río. Aunque el Éufrates tiene un papel destacado en el cristianismo y el islam, también aparece en otras tradiciones religiosas como un símbolo de transformación. En algunas interpretaciones esotéricas, la desecación de un río tan poderoso representa la necesidad de un renacimiento espiritual. Este simbolismo refuerza la idea de que los cambios en el Éufrates no solo afectan al entorno físico, sino también a la conciencia colectiva de la humanidad.
La reducción del caudal del Éufrates no solo afecta a las comunidades humanas, sino también a la flora y fauna de la región. Especies acuáticas y terrestres que dependían del río están desapareciendo a un ritmo alarmante, alterando el equilibrio ecológico. La pérdida de biodiversidad es un recordatorio de cómo los cambios en los recursos naturales tienen un efecto dominó en el medio ambiente global. Hoy en día, satélites y sistemas de monitoreo avanzados permiten analizar en tiempo real el estado del río Éufrates. Estas tecnologías están ayudando a identificar las causas exactas de su desecación y a proponer soluciones. Sin embargo, también plantean dilemas éticos, ya que el acceso a esta información puede ser usado para fines políticos o económicos en detrimento de la cooperación regional. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido fuente de inspiración para escritores, poetas y artistas. Este río ha simbolizado tanto la vida como el cambio en numerosas obras literarias y pictóricas. En el contexto actual, su desecación podría convertirse en un nuevo motivo artístico que refleje la lucha entre la humanidad y los desafíos globales. El Éufrates ha sido una fuente crucial para la agricultura en el Medio Oriente. Su desecación está afectando severamente la producción de alimentos en regiones ya vulnerables. La escasez de agua está provocando migraciones, inestabilidad económica y una creciente dependencia de las importaciones, lo que podría desencadenar una crisis alimentaria de escala regional o incluso global. El estado actual del Éufrates no es solo un problema local, sino un llamado a la acción para la humanidad. Representa la necesidad urgente de abordar el cambio climático, gestionar los recursos naturales de manera equitativa y priorizar la cooperación internacional. Más allá de las interpretaciones espirituales, el río Éufrates se convierte en un símbolo de la responsabilidad colectiva que todos compartimos hacia nuestro planeta y hacia las futuras generaciones. Esta es la razón por la que la Biblia etíope fue censurada. ¿Por qué la mayoría de nosotros tenemos una Biblia de 66 libros, a diferencia de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro histórico, pero a diferencia de cualquier otro libro de historia disponible en una biblioteca pública, la historia de la Biblia comienza con la creación del mundo y termina con el fin de los tiempos. Ningún otro libro de historia cubre una gama tan amplia de eventos en la Tierra. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré realmente si debo o no seguir subiendo nuevos vídeos. Una razón es que nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar estos eventos, por lo que nadie puede escribir el inicio de nuestro mundo con autoridad. En la primera parte, la historia de la Biblia etíope ha intrigado a muchos por su contenido único y rica tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros, incluidos el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye rollos antiguos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
algunos de los cuales nunca se han visto en otro lugar. Es fascinante que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras regiones del mundo. Los registros históricos muestran que Etiopía acogió a refugiados cristianos que huían de la persecución de otros reinos e imperios. Este acogimiento histórico al cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, lo que fue un hito significativo, ya que hizo las escrituras accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana vibrante y profundamente arraigada. La Biblia etíope tiene una historia y estructura únicas que la distinguen dentro de la tradición cristiana. Contiene textos que no se encuentran en otras Biblias cristianas y que son preservados y reconocidos por la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Por qué fue prohibida la Biblia etíope?